Se me hace muy raro que ya sea octubre, que se haya pasado el verano, pero menos mal, porque ya estaba un poquito harta. Necesitaba estabilizarme, necesitaba pararme a pensar qué quiero hacer con mi vida y a tomar decisiones. Decisiones para el futuro. Cuando cambia el mes me gusta pararme a pensar en qué cosas quiero cambiar, en qué hábitos quiero implementar o qué objetivos tengo de cara al próximo mes. Así que es lo que me he dedicado a hacer estos días. Pues voy a hacer como un mix. Este vídeo va a ser un poco un mix de cómo hablo sobre lista de procrastinación, porque tela. Cómo ha sido el final del verano, el final de septiembre, que para mí septiembre ha sido verano, y cómo empezar el nuevo mes, octubre, tías, es que octubre me gusta despedir el verano y de decirle hola al otoño. Y me apetece mucho esta etapa. Las últimas semanas han sido muy chulas porque hemos hecho bastantes planes, muchos de ellos improvisados. No sé, han sido cosas muy chulas, me apetecía grabarlas. Cada quan creem a nostra revolució i al temps desperten les mirades innocents. Se baja, no muevas tanto. Ay. Y Fred está de pijamas. Anda. O sea, a mí lo que más me gusta hacer cuando cambia el mes es organizarme el mes. O sea, se acercan los últimos días de un mes y yo ya estoy deseando cambiar la página del calendario, apuntar todo lo que quiero hacer este mes, nuevos objetivos y todas esas cosas. Para despedir septiembre y también el verano y dar la bienvenida a este nuevo mes y también al otoño, he querido hacer como un poco de reset en mi vida porque la verdad es que estaba todo como patas arriba. Voy a hacer limpieza en casa. Hacerme una lista de objetivos del mes. No solo del mes, sino también de cara a otoño y a esta nueva etapa de mi vida. Como que quiero hacer una visión general de cómo se me presentan estos próximos meses. Como objetivos y hábitos me he apuntado súper pocos, porque he querido ser lo más realista posible. El primero sería leer al menos 10 minutos al día, porque tía, es que soy una persona a la que le gusta leer. O sea, me gusta leer, pero nunca lo hago. Básicamente lo que quiero es intentar domar mi comportamiento obsesivo con la lectura, porque paso de no leer absolutamente nunca a perfectamente poder tirarme 8 horas seguidas leyendo. No es muy sano. La última vez que me pasó fue con Una corte de niebla y furia, porque, bueno, obvio que me pasara, ¿no? Estaba obsesionada. También este objetivo barra hábito incluye terminarme los libros que tengo a medias, porque perfectamente puedo tener 8 o 9 libros a medias y ahí están. Y yo sigo añadiendo libros a la lista y sigo empezando libros, es que no puede ser. Yo no tengo libreta donde escribir. Tendrás que conseguir una. ¿Me quieres un diario? Porque iba a quererlo. No sé, a mí ahora me hace ilusión porque va a ser todo muy... Y quiero saber cómo me siento. Ya. Vale. Me compraré una libreta. Sí. Mañana. ¿Mañana? Voy a empezar el domingo. Muy bien. ¿Sí? Un journal. Sí. Es que me pasa que siempre siento que como no lo he hecho siempre, no lo debo hacer. Me parece muy bueno empezarlo ahora porque creo que es una etapa muy distinta a lo que hemos vivido nunca y creo que es un momento
perfecto. Tuve una nueva vida totalmente. Pienso en las libretas que tú y yo escribíamos. Yo me acuerdo mucho porque fue todo época de traumas, entonces me acuerdo de qué pasaba. Recuerdo en general la sensación. Pero por ejemplo pienso en cosas así que han sido como también traumáticas, pero han sido como importantes. No sé O como el hecho de habernos mudado a Valencia, en plan, yo no recuerdo cómo fue. Recuerdo la semana en la que me dijeron de venir a Valencia porque yo estaba muy presente en lo que estaba pasando porque sentía que no iba a pasarme, ¿no? En plan, era como, Sí. yo estoy aquí pero me voy. Detalles que son importantes pero no te das cuenta de que son importantes hasta que han pasado, no me acuerdo. Y me da mucha Ya. pena siempre. A veces como que siento esa cosa de lo empiezas ahora pero no lo has hecho nunca, entonces no tienes nada de lo anterior. Yo, la verdad es que me hace ilusión. Me ha recomendado la psicóloga que le he dicho, no lo hago porque no sé cuándo hacerlo. Y me ha dicho que lo haga antes de irme a dormir. Que así como que puedo escribir el día. Y me parece una buena opción. Tengo más cosas en la cabeza que recién despierta. Recién despierta lo único que tengo son cosas que hacer. Y a la vez no te preocupa escribir antes de dormir y volver a activarte. Habrá que probar. A lo mejor me sirve para decir, ya está, ya lo he sobrepensado, se acabó. Pero haz lo de hoy, lo de soltar. Otro hábito que quiero intentar llevar a cabo es intentar escribir todos los días, aunque sea un poco. Yo en el instituto tenía un blog y escribía de todo. Textos sin estructura, escribía poesía, vomitaba mis pensamientos sin ningún tipo de filtro. Incluso comencé alguna que otra historia en Wattpad. En fin, también escribía en libretas, en mi agenda. O sea, yo no usaba la agenda para apuntarme solo los deberes. Mer y yo compartíamos libretas. O sea, nos contábamos todas nuestras penas, lo mucho que nos queríamos y cualquier cosa que nos pasara. Nos la contábamos en una libreta y nos la intercambiábamos. No era como un diario. Entonces, me he comprado una libreta y voy a hacer journaling. Vale, esta es la libreta. Es de puntos. Este es el problema. Yo no estoy acostumbrada a escribir en libreta de puntos, o sea, no tengo ni idea de usar una libreta de puntos. Yo siento que va a ser un poco caótica, pero es que la libreta me ha costado 2 euros. Es preciosa, es como un libro, es muy grande, el formato es súper guay y encima como es encolada me gusta mucho porque es súper blandita, es muy chula. Yo sé que si es bonita voy a escribir, en plan, al menos lo voy a intentar. Me ha costado poco, pero tampoco querría dejarla ahí en un estante y ya está. Tiene más de 350 páginas, entonces yo creo que muy guay para llevarla como diario porque puedo escribir todos los días y la libreta me va a durar un año. Estoy en blanco. Y luego, como último objetivo que tengo para este mes, sería intentar sacarme el carnet de conducir. Yo no me arrepiento para nada de no tenerlo, porque hasta ahora no me ha hecho falta, no me lo podía permitir, no me podía pagar ni el carnet, ni comprarme un coche, ni mantener un coche. Tampoco puedo ahora, pero eso es un problema de la Mel del futuro. Ahora mismo, que mi vida se plantea de una manera completamente distinta a hasta ahora, sí que lo voy a necesitar. Así que pues es un objetivo importante que quiero intentar llevar a cabo este mes. Saber en cuándo sacármelo y dónde, porque eso es otra. ¿Dónde? ¿En Valencia? ¿En el pueblo? ¿En otra ciudad? Es que no tengo ni idea. Llevo muchísimo tiempo dejando de lado cosas, apuntándolas en mis listas de to-dos, pero nunca las hago. Y cuando digo mucho tiempo es incluso años. Voy a ver si me organizo para hacerlas porque ya va siendo hora. Mi idea es hacer listas de prácticamente todos los frentes abiertos que tengo en mi vida. Siento que tengo como un montón de cosas que hacer, pero no sé qué cosas tengo que hacer. Por lo general, a mí me es muy difícil encontrar la motivación para hacer este tipo de cosas, porque algunas me parecen terriblemente aburridas, otras me generan ansiedad y otras es que literal no encuentro el momento para hacerlas nunca. Pero como estoy en un momento de cambios, he sentido la motivación necesaria para ponerme al día con ello. Voy a hacer listas específicas y en algunas de ellas voy a intentar poner fecha, porque, como dice en Hábitos Atómicos
En el capítulo 5 menciona que es mucho más probable que hagas las cosas si te fijas un día, una hora. Y bueno, si estás motivado, pues mejor. Y yo como ahora mismo estoy un poco motivada, voy a aprovechar eso para ver si es verdad y me pongo a ello, me pongo a organizarme. Voy a hacer las listas por temática. Y poner emojis, porque así es mucho más visual y bueno, será mucho más fácil para mí saber qué cosas tengo a medias, qué cosas he acabado, qué cosas tengo que hacer con más urgencia, ¿no? Normalmente tiendo a dejar las cosas que son más duras o las cosas que me suponen mucho más estrés, las tiendo a dejar para el final. Yo tengo una lista súper larga y tiendo a hacer las cosas pequeñas. Cualquier tontería que se te ocurra que digas, esto lo puedes hacer en cualquier otro momento porque no es urgente, pero yo lo hago primero porque así siento que hago check. Así que voy a intentar no tener eso como criterio. Voy a marcar como urgente las cosas que realmente sean urgentes, independientemente de si me agobia mucho o no. Bueno, pues he hecho estos apartados de cosas de mi vida y dentro de cada uno he ido escribiendo ya las listas. Por ejemplo, en este apartado de burocracia tenía apuntadas varias cosas con respecto a la carrera y como ahora ya están todas hechas las voy a borrar para olvidarme del todo. Y aunque me haya pasado el verano yendo al médico, todavía tengo citas médicas pendientes, así que he pedido un par. Así que nada, ya estamos en otoño, tías. Yo solo tengo ganas que de verdad venga el frío. Me apetece ver Valencia en otoño, porque también al final, todos estos años que he estado en Valencia, no he disfrutado del otoño como tal, porque era al principio de curso, entonces siempre he estado como muy atareada, muy metida en la carrera. Por primera vez siento que un poquito puedo disfrutar un poco, aunque sea de las calles o aunque sea de el buen tiempo, cuando empiece a hacer buen tiempo, claro, porque hasta marcha, pues no. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.